Soy una psicópata por separarme de mi familia y de mis padres por irse de viaje cuando me estaban induciendo el parto de mi hijo fallecido. Soy una mujer de 26 años, y lo que debería haber sido un tiempo de alegría se convirtió en un episodio de dolor insoportable. Estaba a las 28 semanas de mi segundo embarazo cuando mi mundo se desmoronó al recibir la desgarradora noticia de que mi hijo había fallecido en mi vientre. Fue una etapa oscura, marcada por lágrimas y un vacío abrumador que ningún ser humano debería experimentar. La historia no termina ahí. El destino parecía tener un giro macabro en mente. En medio de mi duelo, mis padres decidieron que era el momento perfecto para irse de crucero. No podemos cancelarlo, decían. Habían reservado el viaje con meses de anticipación, parte de un grupo, y no querían ser los responsables de causar problemas. En ese instante, la soledad me abrazó con más fuerza que nunca. Mis padres, quienes debieron ser mi soporte durante este tiempo crítico, eligieron su diversión sobre mi sufrimiento. No les pedí que se quedaran. Por dentro, estaba debatiéndome entre el deseo de compañía y el miedo a ser una carga. En esos días de angustia, ingresé al hospital para la inducción. 3 largos días inundados de tristeza mientras me preparaba para recibir a mi hijo fallecido, y mis padres navegando felices por aguas desconocidas. Mis primos vinieron a visitarme, sus palabras de aliento eran un bálsamo, pero me dolió ver que mis padres ni siquiera se molestaron en cancelar su viaje. Mientras me hundía en la agonía de lo que había perdido, ellos compartían fotos en redes sociales, mostrando sonrisas y momentos alegres, como si sus vidas no hubiesen sido interrumpidas por una tragedia familiar. ¿Cómo podían ser tan insensibles? Cuando regresaron, una semana antes del funeral, ya había tomado una decisión. No iba a hablar con ellos. La tristeza se tornó en furia contenida. Finalmente, respondí a una llamada de mi madre. La conversación fue confirmatoria de lo que ya sabía. Cuando expresé que necesitaba una disculpa de ambos, mi madre contestó, con una voz llena de desdén. Nuestro viaje fue horrible, perdimos nuestro equipaje. No supe si reír o llorar. Mi dolor, que en un principio era abrumador, se transformó en una oleada de frustración y enojo. Les grité que eran malos padres y corté toda comunicación. Fue una decisión drástica, pero no podía soportar más. La familia es un terreno espinoso. Como la mayor de 3 hermanos, siempre fui consciente de cómo me comparaban con mi hermana, a quien consideraban la niña de oro. Nunca es fácil jugar en la sombra de alguien más, pero en este momento de pérdida, la luz que ella emanaba me dejó aún más invisible. Conversé con mi hermana y su prometido sobre cómo me sentía. La respuesta fue similar a la de mis padres. Estaban de acuerdo en que mi dolor era válido, pero fallaron en comprender cómo su falta de acción me hizo sentir. Me dijeron que era dura, que esta única cosa no convertía a mis padres en malos padres. Sus palabras resonaron en mi cabeza, alimentando aún más el monstruo de la incomprensión. ¿Cómo podían minimizar lo que vivía? Al final de nuestra conversación, decidí interrumpir el diálogo, dejándolos luchar con la confusión y la ignorancia. Las semanas pasaron y me encontré en un mar de cuestionamientos. ¿Soy una psicópata por alejarme de mis padres? ¿Es culpa mía por no querer mantener contacto con mi hermana y su prometido? Mis pensamientos estaban enredados como una madeja de hilo, un nudo que no podía deshacer. El dolor seguía siendo real, cada día cabalgaba sobre la montaña rusa de emociones. Sin embargo, en medio de esta tormenta psicológica, surgió un rayo de venganza silenciosa. Decidí que necesitaba claridad, y a su manera, esa toma de decisiones se convirtió en una forma de autoafirmación. La vida me había golpeado con fuerza y, aunque estaba roto, decidí que no permitiría que otros definieran cómo debía sentirme o qué debía hacer. Poco después, comencé a centrarme en mí misma y en mi hija de 7 años. Me prometí que honraría la memoria de mi hijo más allá de las palabras vacías. Empecé a buscar apoyo en grupos de duelo y comencé a comprender que mis sentimientos eran válidos. Aprendí que, si bien la familia es importante, a veces es necesario tomar distancia para sanar. Hice una especie de toque de queda emocional y me rodeé de personas que me entendieran, que resonaran con mi dolor. Finalmente, envié un mensaje a mis padres y a mi hermana, uno que seguramente no esperaban. No estoy lista para hablar con ustedes ahora. Mi dolor es real y necesito tiempo para procesarlo. Espero que algún día puedan entender por qué hice esto. Ahí estaba, cerrando la puerta pero dejando una rendija abierta para la esperanza. A pesar de la tristeza, experimenté un crecimiento interno. Descubrí mi fortaleza y comprendí que, aunque el dolor no desaparezca por completo, puedo vivir con él sin permitir que controle mi vida. Así nacieron nuevas relaciones y amistades en el camino. Aprendí que mi voz importaba y que mi dolor tenía un propósito. No estoy segura de lo que deparará el futuro, pero sé que no soy una psicópata, simplemente soy una mujer que se niega a ser invisible, que se niega a perder lo más valioso, su felicidad y su paz. La vida puede ser cruel, pero en su maldad,
También descubrí el regalo del perdón y la importancia de rodearme de quienes realmente me apoyan en los momentos más oscuros. He decidido que un terapeuta o un consejero podría ser muy útil en este momento. La pérdida de un hijo es un trauma devastador, y necesito un espacio seguro y profesional donde pueda expresar mis sentimientos sin el miedo a ser juzgada. Hablar con alguien capacitado me ayudará a manejar mi dolor y a encontrar herramientas para procesar mis emociones. Consideraré unirme a un grupo de apoyo para padres que han sufrido la pérdida de un hijo. Compartir mis experiencias con otros que han pasado por lo mismo me ayudará a sentir menos soledad en mi dolor. La conexión con personas que entendieron lo que viví puede brindarme consuelo y perspectiva, además de ayudarme a desahogar mis emociones en un ambiente comprensivo. Voy a ser clara y firme sobre lo que necesito de mis padres y familiares en este momento. Me tomaré un tiempo para comunicarles que estoy en un proceso de sanación y que su comprensión es crucial. Es posible que necesite distanciarme por un tiempo, y eso no significa que los deje atrás, sino que priorizo mi salud emocional. Escribirles una carta puede ser una buena forma de expresar cómo me he sentido sin interrupciones. En la carta, puedo contarles cómo su ausencia me ha impactado, cómo su viaje me hizo sentir menospreciada, y por qué necesito que reconozcan el dolor que he experimentado. Esto les dará la oportunidad de reflexionar sobre mis palabras y, tal vez, les ayude a entender mi perspectiva. Voy a dedicar tiempo a mi hija y a crear momentos especiales con ella. La vida continúa, y es importante que mi hija sienta mi amor y apoyo en este tiempo tanto para ella como para mí. Podemos hacer actividades juntas que nos hagan olvidar un poco el dolor, como salir a pasear, ver una película o hacer manualidades. Construir recuerdos con ella será mi prioridad. Incorporaré rituales de autocuidado en mi rutina diaria. Esto puede incluir meditación, yoga, o simplemente darme un baño relajante. Necesito dedicar tiempo a mimarme y a procesar mis sentimientos sin apresurarme. Aprender a escucharme y atender mis necesidades me permitirá estar más en paz y sentirme mejor conmigo misma. Voy a dedicar un pequeño espacio en mi hogar para recordar a mi hijo. Puede ser un altar con fotos, cartas, o cualquier objeto que tenga un significado especial. Este espacio será un lugar donde pueda honrar su memoria y permitirme sentir el dolor. Significa que estoy reconociendo su existencia en mi vida, incluso si no está físicamente presente. Voy a reflexionar sobre qué relaciones son saludables para mí y cuáles son tóxicas. Si la dinámica con mis padres y mi hermana se siente demasiado dolorosa, no dudaré en establecer límites firmes. La familia no siempre es sinónimo de amor y apoyo, y es importante priorizar mi bienestar emocional ante la presión familiar. Voy a trabajar en el concepto del perdón, no hacia mis padres primero, sino hacia mí misma. Entender que tengo derecho a sentir lo que siento, y que mis emociones son válidas, es el primer paso hacia el perdón. Esto no significa que olvide lo que pasó, sino que liberarme de la rabia me permitirá sanar. Buscaré formas de reencuadrar mi dolor en una narrativa positiva. Cambiar el enfoque de mi historia a uno de resiliencia y crecimiento puede ayudarme a avanzar. Quiero recordar que, aunque la experiencia fue devastadora, también soy capaz de encontrar la fuerza para seguir adelante y tomar decisiones que beneficien a mi vida y a mi familia.